Bueno, pues ya son las 10 de la mañana en punto, hora Ciudad de México. Les damos una cordial bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan en este webinar del día de hoy, 11 de marzo de 2022. Eh, el webinar de hoy es muy especial, sobre todo porque contamos con un invitado de lujo para nosotros, pues un socio comercial que es Hanseática Compañía de Seguros, que están ubicados pues en Argentina y abordando un tema pues que es su especialidad en el webinar intitulado Riesgos y siniestros en el transporte de carga, blindaje de una póliza de seguro. Antes de arrancar formalmente con la plática del día de hoy, me gustaría presentar a nuestros dos panelistas, que por un lado pues tenemos a Alejandro Ritaco, quien es responsable de desarrollo de negocios para el área de América Latina en Hanseática. Él es abogado por la Universidad Católica de Argentina, está especializado en Derecho Marítimo y Derecho de los Seguros, es también docente universitario y conferencista, ha redactado numerosos artículos y ponencias para publicaciones especializadas en la materia y desde hace 12 años pues es que está como gerente regional para América Latina. Por otro lado, tenemos a Adrián Guzmán, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Él también cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de La Salle. Ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesor en comercio exterior y logística y pues cuenta también con una amplia experiencia en el ramo de agenciamiento de carga, auditoría logística y consultoría en operatividad de comercio. Les doy la más cordial bienvenida a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, en especial, pues por regalarnos también esta hora de tu tiempo para desarrollar lo que seguramente será una plática muy fructífera en este tema. Dando el panorama general, nosotros pues decidimos abordar en especial el tema de riesgos y siniestros para el seguro, pues por distintos aspectos y temas coyunturales que estamos viviendo en México, América Latina y a nivel global. Tenemos distintos conflictos, tenemos distintas crisis económicas, tenemos problemas y ausencias de desabastos en las cadenas de suministro que obviamente repercuten en cómo se desenvuelve el campo de los seguros para la logística y el comercio exterior. Nos acompañan también, vemos dentro de nuestros conectados, pues varios agentes de carga, operadores logísticos que hacen uso de estos recursos del seguro. Entonces seguramente vamos a tener aquí una plática muy enriquecedora para todos. Les cedo la palabra a Adrián y Alejandro, si quieren agregar algo adicional antes de arrancar formalmente con el webinar del día de hoy. Adelante. Un placer, Laura, muchísimas gracias por la presentación. Un gran gusto acompañarlos, un gusto estar con toda la gente de nuestra audiencia y esperemos justamente poder aportar algo a un tema que es bastante de actualidad y que presenta, como bien dijiste, dada la coyuntura, muchas aristas como para explorar. Así que nada, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias también a todos los participantes, a todos los que nos acompañan y sobre todo, como bien mencionaba Laura, una mención especial a Hanseática, que logramos hacer esta plática en conjunto con Alejandro y sobre todo esta importancia de mencionar cuáles son los elementos que tiene una póliza de seguro, cuáles son estas necesidades reales que uno tiene que entender pues para tener alguna prevención en el tema de los seguros. Alejandro, muchas gracias por tu intervención y sobre todo también a nuestros participantes. Listo, pues muchas gracias a ambos. Para comenzar, Laura hizo que va a ser nuestra moderadora, hizo un breve. Correcto, Adrián. Aquí tenemos, pues el temario general, que son los puntos que pretendemos abarcar a lo largo de esta plática.
Vamos a abordar los riesgos latentes que existen actualmente pues en México, América Latina y a nivel global en las cadenas de suministro, cuáles son las deficiencias de seguridad principales y en este caso pues relacionarlo a cómo nos puede cubrir una póliza de seguro en caso de algún siniestro, llámese robo, alguna causa de fuerza mayor, algún incidente causado por fenómenos de la naturaleza, demás que los vamos a abordar, algunos motivos por los que una aseguradora puede negar hacer válida una póliza de seguro y en este caso, pues, cuáles son los derechos y obligaciones de un beneficiario al momento de poder reclamar una póliza. Y pues finalmente vamos a abordar también una propuesta de Hanseática relativa pues al tema de los seguros. Entonces aquí voy a pasar ya a esta primera diapositiva que como forma introductoria tenemos aquí pues riesgos latentes, principalmente en logística terrestre de América Latina. Pues si bien es una zona de alto riesgo en términos principalmente de robo de carga, pues con la coyuntura en la pandemia la actividad criminal aumentó y tenemos muchos más reportes de incidencia por robo al autotransporte en carreteras, en distintos países y localidades de América Latina. Entonces, aquí muchos transportistas niegan hacer ciertos traslados en ciertos tramos, en ciertas carreteras, porque aumenta pues la incidencia de robos y es aquí donde entra pues la importancia de contar o blindarse con una póliza de seguro, que vamos a ver en un momento más los alcances de estos en cuanto a este tipo de robos en logística terrestre. Posteriormente, pues también tenemos no nada más el tema de delincuencia, sino que la misma infraestructura es en muchos países en América Latina, pues también provoca daños y averías en las unidades que a su vez causa daños a la mercancía, el hecho de no contar con un buen embalaje, de no contar con las recomendaciones de la aseguradora al momento de trasladar la mercancía, pues puede influir en que se dañe y también en dado caso de siniestro, pues que se invalide la póliza por no contar con las recomendaciones de la aseguradora. Entonces tenemos aquí estos pues dos aspectos, que uno pues es criminalidad, que es uno de los principales factores en el continente, y en un segundo lugar pues el tema de baja inversión de infraestructura, que es lo que puede provocar daños a la mercancía. Aquí, Adrián, no sé si quieras agregar algún punto adicional. Sí, como muy bien comentas, creo que la región de América Latina es una región que siempre se ha caracterizado lamentablemente por una inseguridad durante la cadena logística internacional, ¿no? Y que sobre todo estos tramos terrestres principalmente que conforman la parte de las operaciones comerciales, existen ciertos vacíos por parte de algunos operadores logísticos al no asegurar la mercancía o no cubrir con una póliza de seguro para el aseguramiento de esta, y obviamente se vuelve más propenso a alguna incidencia de robos y sobre todo pues pérdida de la mercancía en total. Por ejemplo, aquí en México, en el caso específico, pues conocemos que alguna de las rutas con mayor daño, con más siniestros a la carga, se consideran que es la del puerto de Veracruz hacia Estado de México, hacia Estado de Puebla, donde es una de las más reportadas con base en información de las autoridades gubernamentales y de las autoridades policiales. Entonces, justo esto nos permite identificar cuáles son esas necesidades reales, cuáles son esas necesidades que tenemos que atacar y sobre todo prevenir con base en qué? En el aseguramiento de nuestra mercancía con ciertas cláusulas para que nos cubra en todo este riesgo. Y también un aspecto muy vinculado a ello es el tema de la infraestructura. Lamentablemente la infraestructura carretera en nuestro país, o inclusive me atrevo a decir en América Latina, no tiene la suficiente inversión pues para construir caminos, vialidades eficientes y que sobre todo pues permitan un mejor tránsito, una eficiencia y lograr en tiempo y forma este tipo de traslado de las mercancías. Gracias, Adrián. Y aquí, bueno, nosotros quisimos dar este panorama general en el caso pues nuestro, que es lo que tenemos
inmediato Adrián y yo que estamos aquí, pero pues ahora pasando también con la voz del experto Alejandro, que tiene igual pues mayor alcance, mayor conocimiento sobre riesgos pues un poco más a nivel global y en modalidades de transporte aéreo y marítimo. Entonces aquí pues si nos puedes apoyar, Alejandro, explicar un poco más sobre los riesgos a los que se enfrenta logística aérea, logística marítima. Sí, Laura, muchísimas gracias. De vuelta, bueno, la bienvenida a aquellos que se nos acaban de sumar. La verdad que el seguro nace, y todos deberíamos afrontarlo desde dos perspectivas. La primera tiene que ver con el riesgo, visualizar un riesgo, ¿sí? Imaginen que donde nace la idea primigenia de estos seguros a las mercaderías es ya por allá por la época de los fenicios, que comerciaban solo en el Mediterráneo. El mundo era solo el Mediterráneo y la parte sur de Europa, y ya ahí alguien, y había unos mecanismos obviamente mucho más rudimentarios, hoy tenemos más herramientas, visualizaba que había un riesgo en que sus mercaderías no llegaran, en que esto le iba a provocar una pérdida económica, y empezaban a imaginar mecanismos de defensa para eso. En un mundo mucho más grande, en un mundo mucho más peligroso, porque bueno, ya lo vamos a abordar en algún momento de esta charla, pero el contexto, ¿sí?, nos va llevando cada vez a no solo peligros en general, sino fundamentalmente peligros para la carga, menos espacio, congestión de puertos y toda una serie de cosas que aumentan justamente el riesgo. Entonces esta es la primera visualización. Si yo me enfrento a un riesgo, tengo que protegerme. Y pensémoslo no tan técnicamente, pensémoslo en nuestra vida cotidiana, y cuando nos enfrentamos a un riesgo, lo primero que queremos hacer es evitarlo. Eventualmente, si pensamos que tomando un montón de precauciones no vamos a poder evitarlo, buscamos protegernos. Y si aún no pudiendo evitarlo y protegiéndonos, no hay más remedio que en alguna medida estadísticamente sufrirlo, lo que buscamos es atenuar las consecuencias de ese hecho. Bueno, esto que nos va a pasar, o que nosotros pensamos para nuestra vida cotidiana, es exactamente lo que deberíamos pensar todos los que estamos en logística para aconsejar a nuestros clientes cuando trasladan mercancías que valen miles y miles de dólares por trayectos de cientos de kilómetros. Y esos riesgos van a tener que ver fundamentalmente con por dónde se van a mover esas mercancías, que ya lo estuvimos viendo. Bueno, en el caso de un terrestre, lo mismo pasa si uno hace un aéreo o si uno pasa un marítimo, que hoy por hoy sigue siendo, así como era en aquel antiguo Mediterráneo, hoy por hoy sigue siendo el principal medio de transporte de mercaderías a través del mundo. Entonces, en el aire, bueno, son pocos, estadísticamente realmente son pocos los casos que se dan, en comparación a la cantidad de aeronaves que surcan el cielo, pero accidentes hay. Bueno, ni hablar de accidentes marítimos, si hemos tenido una seguidilla de algunos impactantes en estos últimos tiempos, el Ever Given, el caso de el buque con los autos de lujo. Entonces ahí tenemos riesgos que van a tener que ver ya solamente con el medio de transporte, ni hablemos de lo carretero, como hablamos, delincuencia o mala infraestructura. Hay un segundo aspecto que va a tener que ver con en qué llevo yo esas mercaderías, qué contención les doy para que trasladen o recorran todos estos kilómetros, y ahí también es otra manera de ver, bueno, las embalé, las acondicioné, y pese a eso, hubo un factor externo que me afectó el embalaje y por lo tanto afectó mi mercancía, o porque hay hechos de la naturaleza que hacen, como ustedes pueden ver ahí, tormentas, maremotos y toda una serie de cosas, que pese a todo lo bueno que yo he hecho, no voy a poder evitarlo. Y finalmente hay un tercer aspecto a considerar,
que tiene que ver con la mercancía en sí. Cuanto más frágil sea esa mercancía, cuanto más susceptible esté a que alguien ajeno le eche el ojo y se las quiera robar, mayor riesgo tendré. Y acá tratamos todos estos factores de manera independiente. Imagínense cuando se combinan, que es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando hay una mercadería de alto valor, muy susceptible de enfrentar un robo o muy susceptible de algún daño por su fragilidad, y que encima está expuesta a uno o varios transbordos o medios de transporte, porque bueno, abordamos también los medios de transporte de manera independiente, y hoy por hoy la mayoría del transporte de mercancías en el mundo es multimodal, ¿sí? Así que para empezar a introducirnos en el tema, importante tener estos tres aspectos en la cabeza a la hora de aconsejar a nuestros clientes, no solo en cuál será el modo más eficaz y más económico de que traslade sus mercaderías, sino también cuál será el modo más seguro o con menos riesgo de hacerlo. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Aquí, pues como bien lo mencionas, no nada más tiene que ver con el medio de transporte en sí, sino también con las consideraciones de la mercancía, que es precisamente lo que muchas aseguradoras incluyen en sus términos y condiciones, y no me dejarás mentir, es los alcances de la cobertura dependiendo de la mercancía que se asegure. Entonces ahí habrá bienes excluidos, bienes muy susceptibles a robo, como pues lo son los bienes terminados principalmente, que son de los que las aseguradoras piden más requisitos para poder asegurar. Te piden, además de tu póliza, pues para hacerte la válida, aditamentos como alguna custodia satelital, custodias armadas, físicas. Entonces, pues esto también lo que tenemos que tener en consideración, además del transporte, y muchas gracias por mencionarlo en este punto. Y Que también aquí, aquí, Lau, quiero sí, interrumpirte y regresando a la slide pasada. Ya vimos estos posibles riesgos en las diversas modalidades de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, y como también lo mencionaba Alejandro, ¿no? En la forma multimodal, ¿no? Que hay que considerar y que hay que tomar en cuenta. Pero hay que poner ejemplos. Ya aquí estoy viendo algunos como piratería, robo, terrorismo, que incluso el año pasado con el bloqueo del canal de Suez, se tendría que hacer la vuelta al cono de África, como así se menciona esta punta, donde la piratería somalí, que obviamente todavía existe, era el temor de muchas navieras, era el temor de muchos agentes de carga, operadores logísticos, realizar no tanto por el tiempo de traslado aumentar, sino por el tipo de acciones que se podrían suscitar en ese mar al rodear el cono de África para llegar, pues bien, a Europa o bien América, para las operaciones comerciales, ¿no? Entonces, aquí recuerdo también que leyendo otros artículos, pues justo era un tema primordial, la piratería somalí, y sobre todo, pues un posible incremento de los bienes asegurados, de las pólizas, de los certificados, ante este nuevo escenario internacional del bloqueo del canal de Suez, y que más adelante también, pues hay una nueva coyuntura internacional que es Rusia-Ucrania, que más adelante también lo vamos a plantear, y veo otro aspecto muy importante que es la ruptura de la cadena de frío, ¿no? Que también es muy común que muchos operadores, muchos clientes suscite este tipo de percance durante la trayectoria de la coordinación logística, pues por un rompimiento, una avería en el termómetro, un descongelamiento del contenedor o o incluso la propia descomposición del producto, ¿no? Entonces, aquí es importante resaltar, como bien lo mencionaba Alejandro y Laura, pues identificar qué tipo de mercancía vas a exportar o importar, cuáles son las condiciones que requiere tu mercancía para el traslado de un punto A a un punto B, y sobre todo también identificar cuáles son las pautas que te va a permitir el propio aseguramiento de tu mercancía, y validar pues que sean las óptimas para que obviamente sea una cadena eficiente en la logística.
ya pasando ese era mi comentario, Lau, y ya sin problema te cedo nuevamente la palabra para pasar a la siguiente slide, que justo va también encaminado a los tipos de mercancía y a otros elementos que intervienen en el tema del seguro. Sí, pues aquí de forma general, esta diapositiva pues la colocamos también para explicar pues que hay peligros inherentes a la carga, hay peligros inherentes al transporte y peligros inherentes a la mercancía. Entonces ahí pues ya tenemos 3 tipos de riesgos distintos identificados y que pues un punto que me pareció muy interesante que menciona Alejandro es la preocupación de qué pasa cuando se combinan varios. O sea, no nada más preocuparte por uno, sino que tenemos pues riesgos conjugados. Y es aquí que pues entra en la importancia de poder asegurar la mercancía y también conocer la póliza y los alcances, porque no nada más pues es que asegures la mercancía, sino conocer cómo la estás asegurando, de qué forma, los alcances y las obligaciones que también tienes tú de proporcionar a la aseguradora sobre los bienes que transportas para que no haya ningún problema al momento de hacer válida la póliza o reclamarla. Entonces aquí, como de forma general, pues tenemos que en el tema de los peligrosos, por ejemplo, es importante proporcionar el UN number, que es pues el número de seguridad que nos proporciona, así sabe el transportista qué está llevando, qué cuidados se le tienen que dar en el caso de mercancías peligrosas, también la carga sobredimensionada, conocer los límites de cuánto tonelaje se puede cargar por medio de transporte, por tipo de mercancía. En el caso de pues carreteros, sobre todo, se enfoca el exceso de velocidad para el tipo de dimensiones que tenga la unidad. Y que, bueno, pues aquí tenemos este dato que poco más del 30% de los siniestros ocurren por exceso de velocidad. Y también aquí de forma general pusimos algunos países en donde existen robos dentro de las instalaciones de las empresas de las mercancías y que se focalizan pues en las metrópolis o en las zonas urbanas que, como lo mencionaba Adrián en un inicio, pues las rutas en el Estado de México, aquí en México, en Venezuela, que aquí pusimos esta nota, que muchas aseguradoras se niegan a asegurar mercancías que salgan o entren a este país. También Brasil, en las ciudades de Fortaleza y Natal, en Honduras, en San Pedro Sula y Puerto Rico, en San Juan, que son pues como los que tenemos identificados con alta incidencia de robos en las empresas. Y aquí, bueno, para cerrar esto y pasar también aquí contigo, Adrián, si me quieres dar como retroalimentación, pues mencionar el caso específico de México, donde pues nuestros propios socios comerciales representan inseguridad para nosotros. Aquí tenemos que el 27% de las importaciones mexicanas pues se dan con Brasil. Y es uno de los 3 países más inseguros en América Latina para el transporte terrestre. Y pues Colombia, que es nuestro segundo socio comercial, que es el país número 1 en inseguridad carretera, en donde pues hay un promedio de 270 ataques, esto dígase robo a mano armada, violencia, sobre todo por los horarios, también es otro factor a considerar, en los horarios en que se transitan. Y adyacente a esto, pues tenemos los riesgos fronterizos, se me ocurre las aduanas de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, pues también mucha incidencia criminal. Aquí no sé si me puedas ayudar, Adrián, a extender un poquito más esta diapositiva para ir adentrándonos al siguiente punto. Claro, sin ningún problema. Y justo lo mencionábamos a un inicio, vamos a cerrar con esta primera parte de la presentación. El tema de la inseguridad y que justo así se llama este webinar. Los riesgos latentes que se va enfrentando la cadena logística para las operaciones de un punto A un punto B. Ya los hemos identificado a lo largo de esta presentación y lamentablemente reiteramos, América Latina es una zona donde el índice de delincuencia y robo a mano armada sobre ciertos productos específicos en la carga son muy altos. Entonces, México, Brasil, Colombia son los que se encuentran en este top 3, por así decirlo, y que esto hace la necesidad de blindarla. ¿Y cómo vamos a blindar nuestra mercancía? Con una póliza de seguro que más adelante también vamos a ir identificando y que Alejandro nos va a ir dando la pauta. ¿Para qué? Para evitar estas pérdidas por parte del importador o del exportador
con su mercancía en el valor total de esta. Punto número 2, también lograr una mayor armonización de la infraestructura carretera, pues para que sean carreteras o vialidades eficientes. Y hablando del tema en específico de los riesgos fronterizos, en México sabemos que nuestro vecino de del norte, Estados Unidos, pues aquí la zona norte de nuestro país, lamentablemente, pues el flujo que va circulando de norte a sur, existen un mayor número también de robos y de incidencia. De hecho, la siguiente slide nos va a permitir esclarecer mucho más estos puntos. Por ejemplo, aquí hicimos una abstracción de TT Club, donde nos mencionamos cuáles son los commodities de mayor incurrencia de robo de carga global. Y como podemos identificar, está México, está Estados Unidos, está Brasil, donde el 27% de los commodities mayor recurrente corresponden a perecederos, a comida, a este tipo de productos como alimentos o bebidas. De ahí nos pasamos a un 8% donde son electrodomésticos o productos como tal terminados. Y otro producto principalmente pues son los metales, el acero también, donde se ha recurrido a una gran exportación e importación de China. Lo podemos ver que va dirigido principalmente a América. Entonces, aquí vamos viendo cuáles son estos productos y cuáles serían las necesidades por parte de los operadores logísticos, recomendar a sus clientes asegurarla para evitar pues algún siniestro. Y vemos, reitero, toda el área de Europa principalmente son donde existe un mayor índice de carga, de robo de carga de estos commodities. Vemos a Asia con India, con China, con el sudeste asiático. Vemos justo la parte de Sudáfrica, del cono de África, por así decirlo, donde esta parte se vuelve muy importante para las rutas de comercio exterior y reiteramos, y aquí lo podemos validar, pues prácticamente toda América Latina pues es quien se lleva la bandera lamentablemente por la mayor incurrencia de robo en mayor carga global. Y para ello, pues justo ante estas deficiencias que persisten y que lamentablemente seguirán en su marcha, pues ¿cómo vamos a ampararnos a ello? Pues a través de una póliza de seguro en caso de este siniestro y sobre todo, ¿qué va a pasar si no se tiene con un seguro, ¿no? Los límites de responsabilidad que vamos a ir detallando. Sí, gracias, Adrián. Y si me permiten, yo como para cerrar ya este punto y pasar al siguiente, lo que me gustaría mencionar también es cuando nosotros visualizamos este mundo que decimos cada vez es más complejo y es más peligroso, en el tema de los robos, y lamentablemente esto se da mucho en América Latina, el robo de mercadería que empezó siendo para su venta o para su uso, no importa, hace mucho tiempo, ha ido mutando cada vez más hasta decirles que hoy el principal motivo de los robos de mercadería no es el hecho de sacarle un rédito económico, de poder venderlo directamente o revenderlo, sino que va a financiar otras actividades delictivas mucho más complejas. Y por eso, hoy cuando mencionábamos el tema de que en la pandemia había recrudecido, es al estar cerradas las fronteras, al estar cerrados en muchos casos los tránsitos, hoy ya obviamente está todo más normalizado y más liberado, varias actividades ilícitas, principalmente el tráfico de estupefacientes, no tenían el mismo alcance que tenían antaño y por lo tanto el aumento también de todos estos hechos delictivos tuvo que ver con financiar estructuras que requieren pagar personal, pagar armamento, pagar logística también, y que no se podían financiar de otra manera que no fuese, ¿no?, a través del robo de mercaderías, ya que su fuente principal de financiamiento estaba interrumpida, ¿no? Entonces, cuando uno habla del riesgo, no solo tiene que hablar de mencionarlos, de puntualizarlos, sino también de lo que hay atrás, porque muchas veces estos riesgos terminan siendo la punta de un iceberg de algo mucho más complejo y mucho más peligroso.
completamente de acuerdo con lo que mencionas, Alejandro, y dice un punto muy importante complementando esta idea que acabas de decir. También los crímenes, la delincuencia organizada y las organizaciones criminales van actualizándose, se van innovando, pues justo para realizar este tipo de acciones, ¿no? Hablabas del financiamiento de otras organizaciones criminales, pues para fortalecerse, pero también hablamos de pues que invierten más en tecnología, en rastreo satelital, en saber cómo poder robar o hurtar tipo de esta carga global, pues de manera pues lamentablemente más eficiente, conocer las rutas específicas, conocer el tipo de mercadería, que también va muy vinculado pues con la corrupción que se permea en toda América Latina por parte hasta de nuestras propias instituciones gubernamentales. Así es, pues muchas gracias por este como cierre de esta primera parte del webinar, donde quisimos abarcar un poco también para que tengan nuestros espectadores pues una idea de a qué nos enfrentamos, pues en caso de no asegurar mercancía, cuáles son esos peligros, riesgos latentes, también dependiendo de la localidad en donde vayan a ustedes a importar, exportar su mercancía. Y aquí pasando a esta segunda parte, pues tenemos como tal, si no aseguro la mercancía, ¿qué pasa? Se cayó mi contenedor al agua, se robaron el camión en donde iba mi mercancía, asaltaron al chofer, le quitaron o explotó, se incendió la mercancía, por X o Y motivo, pues saber a qué nos enfrentamos si no iba asegurada nuestra mercancía. Y para eso quisimos poner nosotros este recuadro en donde explicamos pues los montos por ley que corresponden de acuerdo a legislación nacional e internacional, pues los límites de responsabilidad a los que se hace acreedor el beneficiario ante el portador de la mercancía, pues en caso de no contar con esta póliza. Y aquí les cedo la palabra a Adrián Alejandro, pues para que nos expliquen un poco más de qué se trata esto y también pues ver aquí los beneficios de asegurar la mercancía, que es precisamente lo que queremos resaltar. ¿Cuánto te van a dar pues si no llevaba una póliza contra lo que te podrías recuperar en caso de sí haberla llevado? Entonces aquí pues les cedo la palabra a ustedes, por favor. Bueno, muchas gracias, Laura. Justamente quisimos incluir este tema dentro de la charla porque también nos parece un punto importante remarcar. Mayormente las legislaciones en todo el mundo, en sus códigos comerciales o bueno, en donde sea que esté legislado un tema de comercio, hablando siempre en lo nacional, se basan en un mismo principio para el transportista que podríamos resumir diciendo que el transportista tiene la obligación genérica, si se quiere, de entregar las mercancías en el mismo estado en las cuales las recibió. ¿Sí? Esa obligación genérica que tiene un transportista marítimo, terrestre, aéreo, digo, lo mencioné en las legislaciones nacionales, que obviamente aplican más que nada para el transporte o terrestre o ferroviario o carretero o para lo que es fluvial, pero se traslada también al ámbito internacional con más o menos el mismo principio. Y fíjense que ustedes tienen ahí en un cuadro resumido de algunas convenciones o leyes nacionales, porque obviamente exponerlas a todas no tenía mucho sentido y es aburrido, que si ustedes ven, si observan con atención van a encontrar valores en derechos especiales de giro, que bueno, entiendo que como todos conocerán, es una unidad de medida administrada por el Fondo Monetario Internacional, referente a una canasta de monedas, ¿sí? Pero si ustedes observan, ese valor está referido a peso o volumen de una mercadería. En ningún momento está hablando de cuánto vale la mercancía. Y esto es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, porque cuando la línea aérea, mi transportista carretero o mi naviera vaya a responder por la pérdida de mi mercadería, obviamente esto va referido a pérdida, ¿no? Va a responder por la integridad de la mercadería, por su consistencia, por su materia, y no por cuánto valga esa mercadería. Y si ustedes quieren, podemos tomar
un ejemplo que creo que ilustra bastante, que es aquello que marca la Convención de Varsovia, que pese a ser del año 1929, todavía es la que está mayormente ratificada. Tiene una más moderna que es la de Montreal, pero bueno, no está ratificada por la mayoría de los países, así que bueno, uno toma y le pone un límite que, para redondearlo y para aportar la explicación, son aproximadamente unos $20 por cada kilogramo de carga transportada. Acá estamos hablando siempre y cuando obviamente uno no haya transportado la mercancía con una declaración especial de valor en la guía, que bueno, esto obvio, corta el límite de responsabilidad de la aerolínea. Con lo cual, ustedes imagínense que un kilo de diamantes, que puede valer $100 millones para una aerolínea, y bajo esta responsabilidad van a ser $20, ¿sí? Para que se den una idea, las pólizas de mercancía en general, y también como para ir introduciendo el tema, apuntan al valor de la mercancía, es decir, a restituir mediante un pago, ¿no?, en moneda, a colocar, si se quiere, que también es un principio general de las pólizas de seguro, a colocar económicamente al damnificado en la misma posición que tenía antes de que ocurriera el siniestro. Entonces también a tener en cuenta que no solo yo voy a recibir menos dinero por una pérdida, sino que aparte de eso, digamos, el no tener el seguro, más allá de otras cosas que después vamos a mencionar, lo que va a hacer es que yo no preserve el valor económico de la mercancía, sino que solamente me estén reconociendo por bulto, por kilo transportado, por kilo bruto transportado, como fuera, una partecita de lo que realmente vale mi mercancía. Gracias, Alejandro. Pues bien, aquí ya tenemos este panorama pues para que tengan también una idea, este ejemplo tan representativo de los diamantes y pues la importancia de contar con este blindaje. Adrián, no sé si quieras agregar algo antes de pasar a la siguiente slide sobre este punto. Sí, y que justo va muy vinculado a lo que acaba. Sí, y que justo va muy vinculado a lo que dice Alejandro, esta necesidad de asegurar tu mercancía y sobre todo conocer cuáles son estas limitantes en caso de no asegurarla. Por ejemplo, él ponía la explicación del valor de los diamantes. Ahora aquí, pasándolo a un tramo terrestre nacional en México con base en la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, se va a basar a 15 días de salario mínimo por tonelada o la parte proporcional que le corresponda. Supongamos que traemos, vamos a inventar, no sé, una tonelada de chocolate y surge algún siniestro durante la trayecta de un tramo A a un tramo B dentro del territorio nacional, pues haciendo la multiplicación de una tonelada por los 15 días de salario mínimo, el transportista te va a indemnizar por una cantidad que va a oscilar alrededor de los 2.560, 2.580 pesos mexicanos, cuando a lo mejor tu tonelada de chocolate valía 500,000 pesos mexicanos, ¿no? Por poner un ejemplo también, ahora aquí aterrizado al territorio nacional mexicano. Entonces, justo esta también necesidad e importancia con estas cifras y con estas dimensiones es lo que queremos transmitirle a ustedes, diferenciar y sobre todo sensibilizarlos. ¿Por qué blindarnos con una póliza de seguro hacia la mercancía? Caso contrario, pues nos apegamos a las legislaciones nacionales e internacionales, ya sea marítima, aérea, multimodal o terrestre, donde las cifras de indemnización por estos daños o averías resultan ser mínimas y pues que obviamente no tienen nada que ver con el valor real de tu mercancía que se va a declarar pues en tu factura. Entonces, reiteramos esta sensibilización de asegurarla, de saber las condiciones de tu mercancía, de conocer las rutas por las que va a pasar y sobre todo definir cuál va a ser también la modalidad de transporte, pues para que
el operador logístico o el cliente vaya viendo la trazabilidad de su mercancía y vaya evaluando los riesgos intrínsecos que pueden suceder dentro de ella. Muchas gracias, Lau. Gracias, Adrián. Y aquí, bueno, vamos a abrir pues estos 3 puntos que tenemos en esta diapositiva que vemos aquí, también para que Alejandro nos platique desde su experiencia en el ramo como tal de agente de seguros, que es la figura que representa a él, pues las coberturas y exclusiones previstas de una póliza de segura. También a manera de recomendación y darnos algunos tips para quienes nos están viendo, pues qué se debe considerar al contratar una póliza de seguro y finalmente consideraciones y recomendaciones para asegurar la mercancía. Entonces aquí, Alejandro, si nos puedes apoyar con estos puntos, por favor. Sí, claro, muchas gracias, Laura. Básicamente, les voy a sintetizar lo que son las coberturas. Como mencionamos en algún momento de la charla, el aseguramiento de mercancías ha sufrido una evolución a lo largo de la historia, bueno, muy considerable, porque nació para el marítimo, fue contemplando otras vías, obviamente la última, en cuanto a vía como sí que se consideró, fue la vía aérea. Después se empezó a mencionar el transporte multimodal. Entonces, en una síntesis, lo que le podríamos mencionar es que existen básicamente 2 tipos de coberturas. Independientemente de donde esté situada la compañía de seguros y del alcance internacional o no que tenga, como dijimos, básicamente el seguro de las mercaderías en tránsito nace del marítimo y sus regulaciones nacen de quién era la potencia marítima cuando esto explotó, digamos, como regulación, que era Inglaterra, y por eso las cláusulas más aceptadas en el mundo para estos tipos de seguros son las del Lloyd's de Londres, que ustedes quizás hayan escuchado mencionar por sus nomenclaturas. Hay una cláusula A, una cláusula B y una cláusula C, equivalentes a lo que comúnmente se conoce como todo riesgo. La verdad que la cláusula B ha caído en desuso, es un todo riesgo atenuado, si se quiere, y la cláusula C, que básicamente, digamos, es también lo que se conoce como riesgos ordinarios de tránsito, bueno, tiene otros nombres, y les decía, para sintetizar qué cubre cada uno, o qué cubre cada una, perdón, les diría, si tomamos la cláusula A o un equivalente al todo riesgo, si tomamos, ¿qué es una póliza de todo riesgo? Y por eso se le pusieron las letras, porque si uno toma todo riesgo, piensa, bueno, ok, ya estoy cubierto, me cubre todo, esto es lo que me dice, y no es así. Es un juego de palabras que tiene más sentido en inglés, que tampoco vamos a entrar a mencionarlo ahora, pero bueno, me cubre todos los riesgos que yo tenga dentro de lo que en ese momento se llamaba la aventura marítima, es decir, los riesgos a los cuales están expuestos la mercadería y los riesgos propios de la navegación. Básicamente, entonces, como les decía, esa cobertura, una cobertura todo riesgo, ampara las mercancías por todo aquello que pueda pasarlas, menos lo que excluye. Por eso, en alguna medida, o en algunos ámbitos, o en el ámbito académico, se menciona que esta es una cobertura inclusiva, es decir, incluye todo aquello que expresamente no excluye. Esta es un poquito la idea en la que se basa una cobertura de todo riesgo, que justamente se da la cobertura de la otra, la cobertura limitada, la cobertura básica, la cobertura de riesgos ordinarios de tránsito, funciona por oposición. Así como la primera incluye todo lo que no excluye, este tipo de cobertura, la cobertura limitada de la cláusula C, solo protege las mercancías por aquellos que expresamente mencionan. Y si expresamente no está mencionada esa cobertura, ya de hecho está excluida. ¿Sí? ¿A dónde apuntan esta cobertura limitada? Básicamente a lo que tiene que ver con
el daño o la pérdida de mercaderías asociada directamente a un accidente del medio transportador. El choque, el vuelco, el incendio, el desbarrancamiento en el caso de un transporte carretero, si quieren agregarle a eso el descarrilamiento en el caso de un transporte ferroviario. Bueno, la caída de la aeronave, la rotura del tren de aterrizaje, un aterrizaje forzoso, el incendio de la aeronave en el caso de un aéreo, y obviamente el hundimiento, la varadura, la encalladura, y todo lo que tiene que ver con un riesgo de justamente una aventura marítima, también está contemplado, ¿sí? Pero el daño que sufre la mercadería tiene que ser directamente consecuencia de un accidente del medio transportador. Y si ustedes quieren, para ejemplificar un poquito, para remarcar este punto, dentro del transporte carretero, imaginen un camión con un contenedor, con mercancía dentro, y que, algo que es más frecuente de lo que uno también piensa, intenta pasar por un puente al cual no le da la altura. Entonces el contenedor choca con el puente, la mercadería se destruye, ¿sí? Y ahí tenemos un siniestro, que bajo este amparo no estaría cubierto porque al medio transportador no le pasó nada. En cambio, si el camión, el transporte que lo estuviese llevando, chocara contra el puente, o sea, el camión se volteara y ahí se destruyese la mercadería, en ese caso sí habría cobertura. Sé que el ejemplo es polémico, pero justamente por polémico es ilustrativo, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Esa cobertura básica se cumplimenta con fenómenos graves de la naturaleza, dependiendo, digamos, otra vez la vía, puede ser un maremoto, puede ser una tempestad en el mar, puede ser caída de árboles, de puentes, obviamente un sismo, o un terremoto en el caso del transporte carretero. Así que, recapitulando, una cobertura amplia, la todo riesgo, que ampara todo aquello que no excluye, que enseguidita ya digo, vamos a las exclusiones, y una cobertura limitada que tiene por objeto accidente, el daño obviamente a la mercadería a consecuencia de un accidente del medio transportador, más algún fenómeno grave de la naturaleza. Para terminar, y ir a algunos ejemplos de exclusiones, piensen ustedes que sobre todo en el transporte carretero y sobre todo de las muchas cosas que hemos hablado en esta charla, si yo me limito a proteger un accidente del medio de transporte, nos está quedando una porción enorme de riesgo fuera de ese amparo, que es, repito, justo lo que estábamos desarrollando al principio, el robo. Por eso, mayormente, en casi todas les diría, las pólizas de seguros, esa cobertura viene con un adicional que no está dentro de lo que contempla su clausulado, pero que se agrega casi, les diría automáticamente, de robo. Y entonces ustedes van a ver que en sus pólizas mencionada esta cobertura como una cobertura de riesgo ordinario de tránsito más robo, básica más robo, o bueno, el nombre, digamos, que tenga, para el caso es lo mismo. Son diferentes maneras de mencionar una misma cobertura, ¿sí? Respecto a las exclusiones, aclaro, primero, voy a agregar una inclusión que vale para las dos coberturas, tanto para la A como para la C, que aplica al transporte marítimo y que sí es importante no olvidarla, y es la avería gruesa. Recuerdan que mencionamos hace un momentito, las pólizas cubren no solo el riesgo de la mercancía, sino también el riesgo de lo que se llama en la doctrina la aventura marítima, el riesgo de, bueno, ir por un buque por el mar, no tiene que ver con la mercadería, ¿sí? Y de los principales, o si quieren, de los más impactantes que hay, tienen que ver con la avería gruesa. La avería gruesa, que también se conoce como avería común, es la que dio origen justamente a los seguros marítimos. Antes se protegía todo, si no le pasaba algo al conjunto, no había cobertura en esos incipientes seguros que tampoco se llamaban seguros, ¿sí? Bueno, esa institución sobrevivió, cambió su enfoque, se reguló obviamente, y lo que contempla ahora, básicamente, y por lo que es más popularmente conocido, es justamente
un accidente del buque haya o no seguro en las mercancías que está transportando, ¿sí? En cuyo caso, también por hacer breve la explicación, entiendo que vamos a abrir un canal de consulta después permanente con Club de Carga, como para ampliar para todos ustedes y para quienes los desean más estos temas, pero bueno, se nos va a ir mucho el tiempo si detallamos cada cosa. Básicamente se basa en un principio de solidaridad. Todos van a contribuir a esa avería común, a esa pérdida general, obviamente en la medida en que han aportado también a esa aventura marítima. Cada carga con el límite del valor de la mercadería, el buque con el valor del buque y así sucesivamente, ¿sí? Me pareció importante mencionar también esta institución antes de pasar a las exclusiones, que les digo, miren, como regla general tiene 3 tipos de exclusiones. Unas que tienen que ver con acciones del hombre y básicamente el mismo dueño de la mercadería de quien las tenga a cargo. Excluye el dolo, es decir, perder las mercancías a propósito para justamente después cobrar un seguro. Excluye lo que se llama la culpa grave. Es decir, yo tengo un deber de diligencia de cuidar mi mercadería, o quien la transporta de cuidarla. Bueno, la culpa grave es no poner esa debida diligencia en el cuidado de las mercancías. Si quieren un ejemplo así muy rapidito, yo no puedo llevar los contenedores sueltos arriba de un buque, porque por más que sea el portacontenedores más grande del mundo, en el mar se bambolea y se me van a caer los contenedores. Bueno, eso sería, si quieren, un ejemplo muy, muy rústico, pero creo que también ilustrativo de lo que es culpa grave, ¿sí? En segundo lugar, ya no tiene que ver con acciones externas, con acciones del hombre, sino con cuestiones propias de la mercadería. Por ponerles 2 ejemplos también que creo que son bastante significativos. En el transporte a granel, sea líquido o sean granos, hay en los diferentes trasvases una parte que se pierde, necesariamente se pierde. Imagínense trasladando combustibles o trasladando alcohol, hay algo que se evapora o se pierde en los diferentes trasvases, eso obviamente se tabula, es lo que se conoce como merma natural y es una exclusión, ¿sí? De cobertura, lo mismo que lo que se denomina naturaleza intrínseca del producto. Si yo llevo algo que al contacto con el mar o pasado determinado tiempo va a germinar o se va a pudrir o va a perder su vida útil, bueno, obviamente, ¿sí? Eso, el producto se madura en 10 días. Si lo mando en un viaje de 40 días, obviamente va a llegar malogrado, y eso también es una exclusión. Y hay varias más de estos ejemplos, ¿no? Pero digo, de vuelta, por una cuestión de economía de tiempo, mencionamos las que quizás ilustran más nuestra charla. Y después hay una tercera categoría que son lo que en la jerga de los seguros se denominan catastróficos, y que la verdad son las que menos deberían preocuparnos, porque en ese caso seguramente de ocurrir esto, vamos a estar más preocupados por nuestras vidas que por el valor de las mercaderías. Les menciono solo algunas: caída de meteorito, guerra nuclear, accidente nuclear, digo, también figuran como exclusiones dentro de una póliza, ¿sí? Este es un poquito, bueno, el pantallazo general del primer punto. ¿Qué debo considerar a la hora de contratar una póliza de seguro? Yo me voy a ceñir a lo que tiene que ver con nuestra materia, en lo que estamos todos mayormente, que es la logística, y les mencionaría 3 puntos. Primero, la experiencia que tengan quienes trabajan en esa compañía o que se dedican a ese rubro en particular, en logística, en el rubro de ustedes, ¿sí? En entender la logística. Nos encontramos muchas veces con pedidos de coberturas que, bueno, llevan todo un análisis técnico, entonces, bueno, voy a enviarlo a mi compañía se lo va a enviar al reaseguro, el reaseguro me va a contestar, y ya cuando llega la respuesta, la mercadería llegó, ¿sí? Por eso se estila mucho en este medio hacer unas pólizas que ya están
tabuladas, que están preestablecidas, que cubren, que tienen estas coberturas que mencionamos, básicamente cubren las mercaderías de bodega a bodega independientemente del Incoterm. Un mecanismo bastante fácil para por lo menos el gran flujo de mercancías que se necesitarían asegurar en el tiempo que requiere la logística se puedan hacer de una manera fácil y ágil. En segundo lugar, algo que ya mencionamos anteriormente, el riesgo. ¿Qué debo considerar? Y debo considerar qué tanto estoy expuesto al riesgo. ¿Sí? No tiene sentido que yo me saque un seguro de viajero si no voy a viajar nunca. ¿Sí? No tiene sentido que yo ampare mis mercancías contra el robo si las voy a tener en la bóveda blindada de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, en la medida que yo empiezo a imaginar el viaje y empiezo a imaginar el riesgo al que me estoy exponiendo, ahí me llevará cada vez más a ver si realmente necesito o no necesito un seguro. Contemplando esto que vimos anteriormente. Qué tan expuesto estoy al daño, qué tan expuesto estoy al robo. Obviamente, un factor que uno no puede pasar de largo en este análisis tiene que ver con el valor de la mercancía. Les diría que por encima de un X valor, sinceramente, y no porque pertenezca a una compañía de seguros, lo digo de manera general, por encima de un determinado valor es inaceptable que no se aseguren las mercancías. El costo ya es tan bajo de tener ese seguro comparado con lo que vale la mercancía, que realmente no tiene sentido no protegerlo y no asegurarlo. Y les voy a agregar un tercer factor que tiene que ver con el rubro en que nosotros nos movemos. Hay un dueño de las mercaderías que nos está encomendando que se las traslademos de un lugar a otro. Nosotros después empezamos a contratar, a subcontratar, a tratar con nuestros agentes en otro lugar. Los que pertenecemos a redes de agente de carga muchas veces es buscar a alguien en una computadora, en un país, alguien que no conocemos, que sí forma parte de una red que, bueno, se supone que nos certifica, pero en definitiva ponemos un alto valor en mercancía que nos confía un cliente, a veces en manos de quienes no conocemos, ¿sí? Y a la hora que sucede algo, ustedes piensen siempre que la persona, el dueño de la mercancía, haya o no, y esto lo saben por su experiencia, ¿sí? Y lo sabemos por nuestra experiencia, la persona que sufrió la pérdida, haya contratado o no el seguro, lo va a querer cobrar. La diferencia está que cuando hay una póliza lo va a querer cobrar de una compañía de seguros, y cuando no hay una póliza se lo va a querer cobrar a la gente de carga, o al quien sea que le encomendó esa mercadería. Y ahí, como bien decía Adrián, y como desarrollamos antes, hay dos opciones que se dan en el mercado. Yo digo, bueno, yo no le voy a responder a mi cliente por más de lo que la ley me obliga, ¿sí? Y entonces le voy a pagar sus $20 por sus 20 millones de diamantes, o bueno, no me acuerdo que había puesto ahí Adrián de ejemplo en México, pero es lo mismo. Los chocolates te voy a pagar mucho menos, ¿sí? Por esto, obviamente voy a perder el cliente y ese cliente no me va a dar más. Piensen que la mayoría de quienes estamos en la logística financiamos, con lo cual muchas veces también parte de la indemnización se va en lo que nos tenían que pagar porque lo financiamos, y resulta que nosotros contratamos una naviera, una línea aérea, un depósito, alguien que también nos financió, pero que nos va a exigir el pago y que no le va a importar que la mercadería les haya pasado algo. Entonces, o sea, esto no tiene que ver con lo técnico, pero sí tiene que ver con lo fáctico. Una razón muy importante a considerar a la hora de contratar una póliza de seguros ya no es qué tan protegido va a estar el cliente o qué tan protegida va a estar la mercadería. Es qué tan protegido voy a estar yo a la hora que me caiga un reclamo por esa pérdida. Les diría que también a modo de resumen esto sería lo principal que quiero mencionar. No hablemos obviamente de solidez, de respaldo y todo eso, porque creo que son cosas obvias, ¿sí? que no vale la pena, digamos, mencionar. Y sí, les diría como una recomendación muy importante y general para abordar el último punto, que las podemos dividir en dos en realidad, ¿sí? La primera es asesórense bien
con su agente o con su compañía de seguros de qué es lo que están contratando. Les puedo asegurar que si yo les muestro pólizas de seguros, un montón, todas están escritas con el mismo tamaño de letra, no hay letras chiquitas, por ahí, o mayormente no hay. Hay cosas que no leemos, hay cosas que no preguntamos, hay cosas que no sabemos, ¿sí? Entonces, asesórense bien, porque acá sí va en juego no solo lo que ustedes van a contratar, sino lo que va a contratar su cliente a través de ustedes. Entonces, esto es muy importante. Pregunten, 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 sáquense las dudas. La verdad que esquemáticamente no hay mucho más de esto que estamos hablando aquí, pero pregunten. Y no solo pregunten qué les cubre su póliza de seguro, sino que algo que entiendo vamos a desarrollar un poco más adelante, ¿qué tengo que hacer para que mi seguro sea válido? Porque la mayor parte, no hablo de nuestra empresa, ni hablo a nivel regional, esto es una estadística a nivel general, la mayoría de las causas de no procedencia de un reclamo frente a una compañía de seguros no tiene que ver con que el hecho esté cubierto o no, sino con errores de procedimiento. Después vamos a ampliar, pero básicamente lo que tiene que ver con no denunciar el hecho a tiempo y no cumplimentar ciertos requisitos que ya vamos a ampliar, que exige la compañía de seguros para ser válido justamente el reclamo. Creo que, bueno, extendí un poco, pero quería ver si podíamos cubrir todos estos puntos, porque me parece que son como el nudo central de esta disertación, ¿sí? Así que muchas gracias, Adrián, Laura, no sé si quieren agregar algo. No, pues muchas gracias a ti justo por el nodo central de este webinar. Queríamos que tú nos explicaras las coberturas, tus recomendaciones, tus sugerencias, pues desde el punto de vista, obviamente, de Hanseática, y sobre todo, pues, que ustedes como Hanseática, pues, pueden cubrir este tipo de siniestros, este tipo de coberturas, y sobre todo, pues, contratar incluso para operadores logísticos, una póliza de responsabilidad civil, pues, para cumplir y estar al margen y blindados dentro de su operación como tal logística. Y pues ya rápidamente también, ya que el tiempo se nos está acabando, y para pasar a la ronda de preguntas y respuestas, pues conocemos también algunos sucesos o algunos casos que son improcedentes ante algún siniestro, como son cuáles son las exclusiones y cuáles son las coberturas. Por ejemplo, en algunos casos, cuando una póliza no es improcedente, es cuando en la misma póliza te piden que la unidad cuente con GPS y que por el valor de la mercancía se requiere una custodia satelital o una custodia física, y no se contrate y no se considere ahí. Pues obviamente, si es un término y una condición para asegurar tu mercancía y te la está solicitando, pues se debe contratar, pues, para cumplir en tiempo y forma. Por ejemplo, estos son como algunos de los errores o exclusiones, pues, más comunes que saltan ahorita a la luz cuando existen este tipo de sucesos. También, y ya pasando a la ronda de preguntas y respuestas, nos comentan cuáles son las bases legales en México en el seguro de carga aérea y terrestre para conocer cuándo las coberturas de la póliza de seguro aplican. Gracias. En México sería para aéreo la Ley de Aviación Civil, y para terrestre la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En el caso específico de autotransporte federal vimos que son 15 días de salario mínimo por tonelada. Entonces, justo estos serían los límites de responsabilidad que aplicarían en el caso de no contratar, pues, una póliza de seguro. Si ya nos vamos al ámbito internacional, para marítimo, pues está Haya Bisbee, y para aéreo está Varsovia, donde pues ya los límites de responsabilidad para marítimo son 666 derechos especiales de giro por kilogramo, y para Varsovia son 19 derechos especiales de giro, como lo explicaba muy bien este Alejandro durante su participación cuando vimos el tema del límite de responsabilidad. Gracias, Adrián. Aquí, ya para ir cerrando, igual este webinar, pusimos el tema de las implicaciones de la guerra ruso-ucraniana en la seguridad del transporte como un espacio, pues, también para reflexión de qué está pasando en las cadenas de suministro globales, y pues lo quisimos aterrizar al tema de los seguros.
De forma general, pues vemos que hay cuellos de botella nuevos, hay muchos cierres, sobre todo en la zona adyacentes o colindantes en Rusia y Ucrania, precisamente pues por evitar revueltas civiles, enfrentarse pues a daños a la mercadería por daños causados por la guerra que se está suscitando, alguna bomba que pueda caer, algún transporte. Entonces, pues todos los transportes están evitando pasar por estos territorios. De forma general, pues tenemos cargas detenidas en puertos que haya orilla o lleva a la necesidad de llevar contenedores hacia rutas más largas, optar por rutas alternativas, pero pues muchos importadores, exportadores que transitan, utilizan estos ramos, pues igual no conocen cómo están los niveles de seguridad en estas rutas alternativas, lo cual lleva a aumentar o a exponenciar el riesgo a la que está su mercancía que van a transportar. Entonces, esto representa nuevos riesgos y pues muchas aseguradoras, salía en noticias recientes que están robusteciendo sus términos y condiciones. Aquí Alejandro nos podría decir qué tan cierto es, cómo podría afectar precisamente la coyuntura actual Rusia-Ucrania, al tema de las aseguradoras, o cómo es tu perspectiva con respecto a este tema, que pues ya es algo muy reciente y algo que estamos viviendo en este momento, Alejandro. Sí, gracias Laura. Interesante, digo, la consulta y el tema, porque entiendo nos abarca a todos. La verdad que sé que estamos cortos de tiempo, también lo voy a hacer corta la explicación. Hay una relación técnica entre ese riesgo que cubren las aseguradoras en una masa, obviamente, y el precio del seguro, ¿sí? Hasta un determinado punto, ese riesgo socializado entre todos, porque así nació el seguro en general, no solo el de mercaderías, es decir, repartir las consecuencias de un riesgo entre muchas personas o entre muchos actores, es tolerable. Pasado cierto límite, ya es intolerable o es impagable, digamos, si se quiere, económicamente inviable, por lo cual normalmente la manera de atenuar el riesgo, hay varios mecanismos que ustedes ya conocen, los deducibles, esto que mencionaba Adrián en el caso del robo, medidas de seguridad más o menos estrictas. Cuando se sobrepasa ese límite pasa a ser una exclusión. Más allá de motivos de sanciones o más allá de motivos políticos, hoy por esta cuestión técnica, las compañías de seguros del mundo están excluyendo las coberturas desde o hacia Rusia o Ucrania, ¿sí? Así como el Lloyd's de Londres, un mes y medio, 2, después de decretar la pandemia, incluyó dentro de las exclusiones de sus pólizas, primero, riesgos generados en la mercadería a consecuencia de epidemias, pandemias, etcétera, etcétera. Y después hizo una pequeña ampliación a personas que manipulaban eso, digamos, el daño a la mercadería, porque siempre es el daño a la mercadería, a consecuencia de personas que manipularan con epidemias y demás. La verdad que no se dieron grandes casos, era un enorme fantasma y no se dieron grandes casos de que hubiese daño a la mercadería por tema de la pandemia. Así que hoy por hoy, diría que ya prácticamente todas las aseguradoras del mundo han excluido sus coberturas Ucrania y Rusia como territorios. Y si me permiten, porque veo que hay una pregunta de Luis, me hace que me resulta, creo que va a ser interesante para todos. Hay una normativa internacional que es la que mencionamos del Lloyd's, o están las cláusulas de DTV en el caso de las continentales que tienen origen en Alemania, básicamente. Y esa normativa es pareja para todas las compañías de seguros y más allá de algunas diferencias de terminología, cubren lo mismo. El todo riesgo en las cláusulas alemanas se llama diferente, pero termina cubriendo lo mismo. Y ahí se basan todas las compañías de seguros. Eso es lo que se llaman cláusulas generales en una póliza. Hay cláusulas particulares que ya tienen, cierta aplicación, que también son mayormente uniformes y están lo que es el nudo de la póliza aplicada a un negocio en particular, que es la tarifa, los límites, los deducibles, toda una serie de detalles, ¿sí? Que eso es lo que individualmente cada uno negocia con su compañía de seguros o tiene en cuenta a la hora de contratar su póliza de seguros. Así que
Gracias, Luis, por la pregunta, y bueno, espero haberla contestado. Muchas gracias, Alejandro. Aquí, bueno, no sé si a manera de reflexión final quiera alguno de los dos añadir algo. Ya estamos, pues, concluyendo este webinar que, pues, fue muy fructífero. Nos explicaron, Alejandro, Adrián, muchos puntos muy importantes a considerar. Para temas de agentes de carga, aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de, pues, trasladar, asegurar mercancía. La recomendación general, y con lo que yo me quedo, entendiendo aquí los puntos de reflexión de Alejandro, pues es asegurar la mercancía. Los precios, comparados con lo que se puede, perder, pues son muy bajos de asegurar un seguro. Y entonces aquí les recomendamos, pues, que se acerquen directamente con los expertos, en este caso Hanseática, pues, conocer la propuesta que tienen ellos también para que ustedes puedan asegurar en los términos y condiciones que correspondan. Y bueno, aquí no sé si ya tengan algún adicional que quieran, comentar, Adrián, Alejandro, pues para ir entonces cerrando el día de hoy. No, No, de yo, nuestra... Perdón, Alejandro, adelante. no, así te dejo el cierre, Adrián. Nada, simplemente agradecerles a todos aquellos que han participado, bueno, el interés, la paciencia, reiterarles que tanto desde Hanseática como desde Club de Carga estamos a disposición de ustedes para evaluar y evacuar cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Siéntanse libres de contactarnos sin ningún tipo de compromiso, que más allá de nosotros tener un interés obviamente comercial, porque yo pertenezco a una compañía de seguros, lo que hemos intentado plasmarles a ustedes son recomendaciones generales que tienen más que ver con lo técnico que con lo comercial. Y bueno, desde luego, más allá de reiterarles mi agradecimiento a ustedes, agradecerle a Club de Carga la oportunidad que nos ha dado de poder desarrollar estos puntos. Y nada, desearles un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y repito, aquí estamos para lo que ustedes precisen. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandro, por la participación, por la aceptación en esta invitación. Fue un gusto tenerte aquí en este webinar de Club de Carga en colaboración con Hanseática. También muchas gracias a todos nuestros participantes, donde esperamos hayamos logrado esclarecer sus dudas, sus inquietudes y sobre todo, pues, la importancia del seguro y una póliza eficiente para el seguro de las mercancías. Agradecemos su participación, su tiempo y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros próximos eventos. Y sin más por el momento, pues, gracias, Lau, también a ti y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Alejandro. Un placer, hasta la próxima, que sigan muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen Hasta día. luego, que tengan buen día. Bye, bye.